Entonces, primera carta de Juan, capítulo 2, voy a leer primero lo último que estuvimos viendo, que son los versículos del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El otro día vimos que en estos versículos hay dos etapas, ¿no? El versículo 3 dice, sabemos que conocemos a Dios. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Si guardamos sus mandamientos. Y en el versículo 6 dice que sabemos que permanecemos en Él si andamos como Él anduvo. Entonces, decíamos que primero habla de conocer y después habla de permanecer. Y quería retomar porque si bien dijimos algo de esto, hay más de lo que quiero que pensemos. Primero, en el versículo 3 habla de conocer al Señor. Y en el versículo 6 habla de permanecer en Él. Y decimos que es como un avance respecto, permanecer es un avance respecto del conocer. ¿Por qué primero habla de conocer y luego de permanecer? Bueno, esto ya lo dijimos anteriormente, que es una cuestión lógica porque no se puede permanecer en lo que no se conoce. Si conocemos algo, después podemos permanecer en ello. Primero conocer y una vez que estoy allí, y allí es una relación con Dios, una vez que estoy en relación con Dios, puedo permanecer en esa relación con Él. Quisiera agregar entonces a esto que ya habíamos dicho, que evidentemente, de acuerdo a lo que dice la Biblia acá, es necesario conocer a Dios. Es necesario, pero no es suficiente. Piensen conmigo, porque conocer a Dios, pero no permanecer, puede indicar, por ejemplo, descontento con esa relación. Bueno, la verdad que no era lo que yo pensaba. Y me alejo de esa relación, la enfrío. Puede significar desinterés. La verdad que está bueno, pero qué sé yo, por ahí tengo otras cosas más interesantes para hacer y para pensar. Entonces conoce, pero no permanece. Puede significar o denota una falta de profundidad en la relación. Es simplemente lo conozco, pero no profundizo. Me quedo ahí, en los bordes, me quedo en la puerta. Puede significar también una baja estima de esa relación con Dios. Tengo posibilidad de relacionarme con Dios, pero hay otras cosas que por eso son más importantes para mí. Evidentemente esto tiene que ver con una falta de comprensión de los alcances y el significado de que uno pueda tener y desarrollar una relación con Dios, ¿no? Pero bueno, podemos conocer y no permanecer. Creo que también tiene que ver con la manera de entender y vivenciar y vivir esa relación y las implicancias de esa relación para la vida. ¿A qué me refiero con esto? El versículo 2.3 dice que debemos guardar sus mandamientos. Y el versículo 2.6 dice que debemos andar como Él anduvo. ¿Está bien? Fíjense de vuelta porque esto es neurálgico para lo que quiero decir ahora. El 2.3 dice que debemos guardar sus mandamientos. Y el 2.6 dice que debemos andar como Él anduvo. Y me pregunto, ¿es lo mismo guardar sus mandamientos que andar como Él anduvo? Piensen. ¿Es lo mismo guardar los mandamientos del Señor
que andar como Él anduvo? Piensen un momento. Les digo mi respuesta. Mi respuesta a la pregunta si es lo mismo guardar sus mandamientos que andar como Él anduvo es, en parte sí, pero no del todo. Y déjenme que les fundamente por qué pienso de esa manera. Guardar sus mandamientos es necesario, pero no suficiente. Evidentemente por lo que estamos leyendo. Pero vamos a pensar por qué es así. ¿Jesús guardaba los mandamientos de Dios? Sí, los guardaba y andaba como Él andaba. Les pregunto, ¿el joven rico guardaba los mandamientos de Dios? Sí, los guardaba. ¿Andaba como Jesús? No andaba como Jesús. Tenemos el relato ahí en Marcos 10, del 19 al 22. No lo busquen, yo se los leo porque a lo mejor hay algunos que no lo conocen bien, entonces por ahí si lo leemos, dice así, Marcos 10, del 19 al 22. No lo busquen, quédense en 1 Juan. Los mandamientos sabes, le dijo Jesús a este joven, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Es decir, vení, seguime, andá como yo ando. Y que dice que él se fue afligido por esta palabra, triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, este muchacho guardaba los mandamientos, pero no andaba con Jesús. Pregunto, ¿los fariseos guardaban los mandamientos de Dios? Sí, digamos que desde el punto de vista humano guardaban los mandamientos de Dios. Ahora, ¿andaban como Jesús? No andaban como Jesús. Dice Lucas, relata Jesús en Lucas 18, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un publicano, un pecador, un tipo común y corriente. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque yo cumplo con todos los mandamientos. No soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano que está acá. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, yo hago todo bien. Y al lado de él estaba el publicano, no al lado, estaba lejos, en la otra punta, que no quería ni alzar la voz ni los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ni les digo si nos ponemos a leer en Mateo 23 todos los ayes, los ay de Jesús respecto de los fariseos, ¿no? Entonces, ellos guardaban los mandamientos de Dios, pero no andaban como Jesús. Entonces, no es lo mismo guardar los mandamientos de Dios que andar como Jesús anduvo. Para andar como Jesús anduvo, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Indudablemente, porque Jesús guardaba los mandamientos de Dios. Pero era más que solamente guardar sus mandamientos. Vemos entonces que guardar los mandamientos de Dios es necesario, pero no es suficiente. Así como es necesario conocer al Señor, pero no es suficiente, sino que lo suficiente es permanecer en Él. Entonces ahí se nos redondea la frase. Es necesario conocer al Señor y guardar sus mandamientos, pero no es suficiente. Lo suficiente es permanecer, en base, habiendo conocido y guardado sus mandamientos, permanecer en Él y andar como Jesús anduvo. ¿Coinciden? ¿Estamos de acuerdo? No basta con vivir una vida moralmente recta, si podemos definir así el vivir conforme a los mandamientos de Dios o guardándolos, sino que es imperioso la motivación y el sustento por qué lo hacemos, que era lo que diferenciaba a Jesús de todos los demás.
Y aquí es donde adquiere relevancia una frase que está en el medio del texto que estamos considerando. Entre el conocer, que se refiere en los versículos 3 y 4, el conocer a Dios, y el permanecer al que se refiere el versículo 6. Entre el 3 y el 4 y el 6, ¿cuál está? El 5. Bueno, fíjense lo que dice el versículo 5. El que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, entre el conocer y guardar, y el permanecer y el andar como Jesús anduvo, está esta frase: en este el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces quiero que pensemos en esta frase: el perfeccionamiento del amor de Dios en la vida de alguien. Y cada uno de nosotros pensamos en nuestra propia vida, ¿no? En este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios, en el que guarda su palabra. Y por esto sabemos que tal persona está en Dios. Ahí cita Roberto una otra frase de Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, ¿no? Tiene que ver con esto. El mismo Juan la escribió en su Evangelio. Por esto sabemos que la persona en cuya vida se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios y guarda su palabra, esa persona está en Dios. Y ese estar en Dios es como una síntesis del conocer y el permanecer. Conoce y permanece, está en Dios. ¿Qué significa perfeccionar? Bueno, perfeccionar puede tener más de un significado, y creo que en los distintos significados se aplica a este versículo que estamos leyendo. Perfeccionar puede significar que algo se ha hecho completo, que llegó al estado de madurez. Entonces, puede significar que la pretensión de Dios al manifestar el amor en la vida de alguien se ha hecho completo porque ha entendido y procura alcanzar el propósito por el cual Dios le ha manifestado su amor, que es conocerle y permanecer en él. Entonces, la obra de Dios alcanzó el propósito deseado. El amor de Dios manifestado en nuestras vidas ha alcanzado el propósito que Dios quería, que es que nosotros entendamos lo que Él tiene para nosotros y procuremos alcanzarlo cada día. Desde otro punto de vista, esto tiene más que ver con una mirada legal, algo se perfecciona cuando dos partes lo entienden del mismo modo y se unen para lograr juntos lo que se busca. Se dice que se perfecciona el contrato. Dos personas con su mirada y sus intereses en algo se ponen de acuerdo y dicen, bueno, esto va a ser, en esto nos unimos. Esto va a ser lo que ambos vamos a buscar. Se perfecciona cuando las partes lo entienden del mismo modo y se unen para lograr que pueda alcanzarse, que pueda lograrse. También podemos decir que se perfecciona en nuestra vida el amor de Dios cuando nosotros lo entendemos y nos unimos a Dios para que ese propósito pueda alcanzarse en nuestra vida y su voluntad sea manifiesta y hecha. Hermanos, Dios sabe que lo mejor para nosotros es que conozcamos, pero con conocer no alcanza, que aprendamos, con aprender no alcanza, que entendamos, con entender no alcanza, que pongamos en práctica su palabra. Conocer, aprender, entender y poner en práctica. Cuando nosotros asumimos eso en nuestra propia vida y lo entendemos en el marco del amor de Dios por el cual obra en nosotros, el más perfecto y pleno amor que pueda existir, entonces responderemos en obediencia por amor. Como ya dijimos el otro día, no responderemos al Señor por obligación, aunque de alguna manera nos sentimos, al ver todo lo que Dios hace por nosotros, nos sentimos con la obligación de responderle de alguna manera. Si Dios hizo tanto por mí, ¿cómo no voy yo a tratar de hacer lo que Él me pide? Pero no es por obligación, constreñidos de la palabra que usa Pablo, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe, nos motiva, nos incentiva a. Tampoco lo hacemos por conveniencia, aunque ciertamente nos conviene hacer la voluntad de Dios. En el fondo, hermanos, lo hacemos por amor. Cuando lo hacemos por amor,
lo estaremos haciendo de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Por eso debemos plantearnos y replantearnos y volver a plantearnos el tema del amor. Recordamos a Jesús con Pedro, ¿no? Que estuvimos hace unos domingos atrás pensando en él. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. 3 veces. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. ¿Me amas? Entonces cumple con tu llamamiento. Hermanos, debemos plantearnos y replantearnos el tema del amor. Estar en Dios, dice el versículo 5, por esto sabemos que estamos en Él. Estar en Dios es lo mismo que estar en comunión con Dios, que es lo que nos hablaba en los versículos del capítulo 1. Vieron que sea que estar en comunión con Dios. Porque estar en comunión con Dios, que está en luz, que es luz, y está en luz, el que está en comunión con Él anda en luz. Y la comunión con los hermanos también contribuye a eso, comunión con los hermanos a la cual también se refería en el capítulo 1 de 1 Juan, porque dice, si estamos en comunión con Dios, también estamos en comunión con los hermanos. Y esa comunión con los hermanos también contribuye a eso en distintos aspectos, porque la comunión con los hermanos nos edifica, y también porque, así como el hierro con hierro se afila, el hombre se afila en el trato con los otros hombres. Es un refrán, pero también es un proverbio. Proverbios 27:17, es palabra de Dios. Es un refrán tomado de la palabra de Dios. Hierro con hierro se afila, así como el hombre se afila en el trato con los demás. Los que nacieron en la década del 60 y del 70 van a saber más de lo que estoy hablando. A los otros posiblemente les suene. Si yo les nombro a Adriana Bonicio, van a saber de quién se trata. Y si les nombro a Juan Carlos Baglietto, también van a saber de quién se trata. Bueno, Baglietto está más vigente, está más activo, y todavía la gran mayoría lo ha sentido nombrar, ¿no? Adriana Bonicio escribió una canción, pero el que la inmortalizó, o el que la hizo más famosa, fue Juan Carlos Baglietto, por ahí con alguna intervención de Silvina Garré. La canción es El Témpano. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Bueno, una de las frases de la canción que escribió Bonicio y Baglietto repite, una frase dice, la lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. Así dice la canción. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. Claro, esa es fácil de ganar. Si uno se compara consigo mismo, encontrará motivos de autoelogio. Y a veces cuando no encuentre motivos de autoelogio, al menos encontrará motivos de autojustificación. Y considerará ganada la batalla. Entonces, hermanos, la gracia no es la lucha de igual a igual contra uno mismo. Por eso no debemos compararnos con nosotros mismos, sino debemos compararnos con el ejemplo, con el modelo, con Jesús. Y en el trato y en el ejercicio del trato con los demás. Porque en la comparación, en la batalla con nosotros mismos, o terminaremos autoelogiándonos o autojustificándonos. Y consideraremos ganada la batalla. El Señor nos desafía a otra cosa. Indudablemente que para Juan, para el apóstol Juan, el andar de Jesús estaba enmarcado por el amor. La venida de Jesús, su vida, su muerte, su sacrificio, estuvieron motivados por el amor. Entonces, hacia allí dirige su pensamiento a continuación. Juan, recordaba perfectamente la manera en que Jesús había resumido todos los mandamientos. Dijimos que tenemos que guardar los mandamientos y andar como Jesús, ¿no? ¿Cómo Jesús resumió todos los mandamientos de Dios? Lo resumió en 2. Lo encontramos, por ejemplo, en Mateo 22, del 37 al 40, aunque los otros evangelios también lo mencionan. Dice, el primer mandamiento es,
Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esta manera resumió Jesús todos los mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aparece nuevamente el tema del amor. Lógicamente, déjeme decirle algo, hacerle una aclaración. Lógicamente que como los seres humanos somos muy propensos a encontrar nuestras propias formas de hacer eso, de amar al Señor con todo y de amar a nuestro prójimo como a uno mismo, y a veces somos medio acomodaticios en esas cuestiones. El Señor nos aclara en el resto de su palabra cuál es su idea respecto de esto de amarle a Él con todo y de amar al prójimo como a uno mismo. Porque Jesús no está desechando el resto de los mandamientos de la palabra del Señor. Lo que está haciendo es ponerlos en contexto y dándole un marco en el cual tenemos que cumplirlos. Porque yo dije que antes Jesús dijo esto en Mateo 22, 37, 38 y 39, pero cerrando la frase en el versículo 40, Mateo 22, 40, dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. No dice, estos dos mandamientos desechan toda la ley y los profetas, todos los mandamientos de Dios. No dice, estos dos mandamientos, dice que todo lo otro no sirve. Estos dos mandamientos del amor a Dios con todo y al prójimo como uno mismo dan el marco, el contexto, la motivación en el cual debemos cumplir, nosotros debemos guardar los otros mandamientos de Dios. No desecha el resto de los mandamientos, sino que los pone en contexto. Juan es sumamente práctico. Juan, la verdad que es un tipo práctico. Siempre decimos que Santiago es muy práctico, ¿no? Pero Juan también. Volviendo ahí a la primera carta donde estamos, y en esto de amar a Dios y al prójimo, fíjense en el capítulo 4, versículo 20. Primera Juan 4, 20. ¿Qué dice? Dice así. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. No da vuelta. Si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por esto yo le decía hace unos momentos que los seres humanos somos medio acomodaticios en esto de las cosas que son muy abstractas, ¿no? Entonces Juan es práctico. Si vos decís que amás a Dios, ¿cómo decís que amás a Dios y aborrecés a tu hermano? A este que lo tenés todos los días delante tuyo y que lo ves y sabés qué podés hacer por él, no le da ni 5. Ah, pero vos amás a Dios. Ah, bueno. No, dice Juan, así no es. Entonces quiero ahí volver al capítulo 2, donde el cual estamos, y leer los versículos 7 al 11 para agregar y complementar este pensamiento. Primera Juan 2, antes leímos hasta el 6, ahora leo del 7 al 11. Dice, hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él, en Jesús y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, es decir, no está en Dios. Y el que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Por qué no hay tropiezo? Porque está en la luz y la luz ilumina y puede prestar atención a su alrededor para no tropezar. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Miren, hermanos, déjenme decir algunas cosas para complementar este pensamiento que venimos desarrollando. Andar como Jesús tiene que ver indudablemente con amar a Dios
pero amar a Dios de una manera práctica. Práctica que se demuestre en el amor a los que tenemos a nuestro alrededor, en el amor al hermano. Porque Jesús amaba. Y todo lo que Jesús amaba estaba motivado por el amor. Jesús no lo hacía por obligación. Él no tenía obligación de hacer lo que hacía. No lo hacía por conveniencia. No vemos a Jesús en ningún caso sacando ventaja para él mismo de lo que él hacía. ¿O sí? ¿Se acuerdan de algún caso en que Jesús sacara ventaja para él? No, él lo hacía por amor, un amor desinteresado en sí mismo. Entonces, cuando nos dice que tenemos que andar como Jesús andaba, tenemos que ir, hermanos, por este carril, porque por este carril nos lleva aquí la carta de Juan. Dice en el versículo 7 que este mandamiento no era nuevo, es un mandamiento antiguo. ¿Cuán antiguo es este mandamiento? ¡Oh! Muy antiguo. Para la época de Juan ya llevaba 1400 años. Para nuestra época actual ya significa, asúmanle 2000, ya estamos hablando de un mandamiento que tiene 3400 años atrás. ¿Saben dónde está? Levítico 19:18. ¿Alguno lo puede leer? Levítico 19:18. Hágame el favor. Moisés, 1400 años antes de Cristo. Dios hablando por medio de Moisés. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era un mandamiento antiguo, muy antiguo, que ellos conocían y que nosotros conocemos. Pero a su vez, fíjense el versículo 8. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo. El 7, ¿cómo empieza? Dice, no les escribo un mandamiento nuevo. Y el 8 dice, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo. Brisa dice que bipolar. No, ningún bipolar, Juan. Bien clara que la tenía. ¿Qué quería decir Juan con esto? ¿En qué quedamos? ¿Es antiguo o es nuevo? Para la respuesta debemos ir a la fuente, a Jesús. En Juan 13:34, y ese sí le pido que lo busquen todos, Juan 13:34, porque nos vamos a quedar ahí nada más. Juan, el Evangelio de Juan, ¿no? Así estamos en la carta, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 13:34. Acá está hablando Jesús a los suyos, a sus seguidores, a sus discípulos, a nosotros, ¿no? ¿Y qué dice Jesús en el principio del versículo 34? Un mandamiento nuevo les doy. Un mandamiento nuevo les doy. Y ahí lo dice. ¿Cuál es el mandamiento? Que se amen unos a otros. Hasta allí nada de nuevo, porque era el viejo mandamiento de Moisés, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Que se amen unos a otros, ama a tu prójimo. Lo nuevo está en lo que sigue. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Ahí está lo nuevo. Entonces, ¿es viejo? Es viejo, es muy viejo. ¿Y es nuevo? También es nuevo. En el idioma griego hay dos palabras que traducimos nosotros en nuestro castellano como nuevo. Estamos aprendiendo griego también. ¿Vieron que le meto de vez en cuando alguna palabrita? Bueno, ya le metí homologen, ¿cómo era? Homologolen, homologar, metí paracletos y ahora le meto dos más. Hay dos palabras. Una es la palabra neos. La palabra neos en el griego indica algo que está ahora, pero que no ha existido antes. Es nuevo en términos de tiempo. Antes no existía y ahora sí. Entonces esto es nuevo. Neos. Y hay otra palabra que es kainos, que también quiere decir, nosotros lo traducimos como nuevo, pero se refiere a algo que ya ha existido antes, pero que ahora adquiere una mejor condición. Es perfeccionado,
es mejorado. Ahora se refiere no en términos de tiempo, sino en términos de condición o de calidad. Nosotros también utilizamos la palabra nuevo en estos dos sentidos. Esto es nuevo porque antes no lo tenía y ahora lo tengo, porque antes no existía y ahora sí, y a veces decimos, soy una persona nueva. No sos nuevo. Si tenés 55 pirulos como yo, ya arrastrás, pero decimos, soy nuevo, porque empecé tal cosa, me pasó tal cosa. Bueno, entonces nosotros también le damos en ese sentido. ¿En qué sentido está Jesús diciendo aquí que da un mandamiento nuevo? En el sentido segundo, en el sentido kainos. Es algo que ya existía, pero que Jesús le está dando una nueva dimensión, lo está perfeccionando, lo está haciendo de mayor calidad. El nuevo, el kainos, es amar, como decía el viejo, pero como Jesús nos ama. ¿Se dan cuenta? Es viejo, pero es nuevo. Entonces, hermanos, en otras palabras, andar como Jesús anduvo, haciendo lo que Jesús hacía, con la misma motivación y el mismo sentimiento con el que Jesús lo hacía, el amor. No cualquier amor, el mismo amor de Jesús. Pero yo no puedo amar como Jesús. Él es Dios y yo soy un simple mortal. Bueno, he allí el misterio y he allí el milagro. Que sí podemos. Podemos amar con el mismo amor de Jesús o de la misma manera en que ama Jesús, porque Dios mismo provee de ese amor en nuestras vidas. Como dice en Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, nosotros tenemos ese amor. Y no solo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, sino que dice que eso es así por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Nuestro Paracletos, el Espíritu Santo, uno de nuestros dos Paracletos, el Espíritu Santo, es el que hace posible que eso sea y que sea una realidad en nuestras vidas, que nosotros lo podamos poner en práctica, que lo hagamos. Además, queridos hermanos, Dios, Jesús, nunca quisiera que hagamos algo que sería imposible que nosotros hagamos. ¿Cómo nos va a decir que nosotros amemos de la misma manera, con el mismo amor que Él nos ama a nosotros, de la misma manera en que Él nos ha amado a nosotros, si eso no sería posible? Entonces, ¿podemos o no podemos? Evidentemente que podemos. En Él, por Él, con su presencia, con su guía. Este amor es distintivo, debe ser distintivo de los hijos de Dios y discípulos de Cristo. Dice el versículo 35, Juan 13:35, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Entonces, hermanos, resumiendo y terminando, conocemos a Dios, sabemos que conocemos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Es necesario, no es suficiente. Debemos ir por más, debemos permanecer en Dios. Y nos damos cuenta que permanecemos en Dios cuando andamos como Jesús anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? En amor, por amor y con amor. El viejo nuevo mandamiento que el Señor nos ha dejado. Así que, hermanos, que Él nos bendiga, que esto podamos pensarlo, que sepamos que es posible. El Señor no nos propone cosas imposibles, nos propone cosas que podemos alcanzar en Él y por Él, conociéndolo, permaneciendo a su lado, permaneciendo en Él, en su luz, andando y haciendo lo que Él nos muestra y quiere para cada uno de nosotros, para bendición de nuestras vidas, porque seremos indudablemente bendecidos, para testimonio de los que están a nuestro alrededor y para gloria del nombre del Señor. Oramos. Señor y Padre nuestro, Padre amado, gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias, Señor. Y esta palabra que utilizamos la multiplicamos infinitamente para que alcance a expresar lo que has hecho en nuestras vidas y que nosotros somos conscientes, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos muestra el camino, que nos desafía a cosas mejores, a cosas más profundas, a cosas más altas, Señor.
Y Padre, gracias porque nos provees de todos los elementos para poder hacerlo. El Espíritu Santo en nuestras vidas, para enseñarnos, mostrarnos. La comunidad de fe para alentarnos, desafiarnos y apoyarnos. Y tu palabra, Señor, que nos muestra el camino y nos ilumina. Señor, gracias. Te pedimos que podamos estar, Señor, a la altura de lo que esperas de nosotros. Que puedas mirarnos, como decíamos el domingo, y no angustiarte por nosotros, sino sonreír. Que te hagamos sonreír, Señor, cada día. Porque andamos como Jesús anduvo, en amor, con amor, por amor. Gracias por bendecirnos, gracias por estar con nosotros, gracias por guiarnos, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos confiando plenamente en tu voluntad y deseando caminar en ellas, Señor. En el nombre de Jesús, amén.